escena que Hotel Sheraton tiene preparado para recibir a los visitantes. Entre los atractivos habrá sorpresas con shows en vivo, fiesta bailable, DJ, bar abierto, cena, cotillón, los ya tradicionales fuegos artificiales y más. Para más información sobre estas actividades visite www.sheratonsantiago.com o las redes sociales www.facebook.com/SheratonSantiago y @SheratonSCL en Twitter e Instagram. Casa Mía es una residencia privada ubicada en el mejor sector de Providencia. Ofrece departamentos especialmente diseñados para la comodidad y relajo de los adultos mayores. Cuenta además con talleres de terapia, transformándose en una alternativa real de residencia con marcado énfasis en promover la sensación de bienestar y buena salud de sus residentes. Para más información, ingresar a www.residenciacasamia.cl. Casa Mía se viene a vivir. ¿Sabía que Chile por tercer año consecutivo se coronó como mejor destino de turismo aventura de Sudamérica? Por eso se necesita formar especialistas y profesionales de la naturaleza. Estudia Ingeniería en Administración de Empresas de Turismo en la Naturaleza. Todo lo que necesitas saber en www.institutovertical.cl. Lo esperan en Avenida Ejército 27 a pasos del Metro Los Héroes. Instituto Profesional Vertical, Profesionales de la Naturaleza, admisión 2018. Y el secreto del éxito está en tomar riesgos, superar desafíos, viva la vida a concho, tomando buenas decisiones, batería Hankook, mucho más. Combinación clave. Estamos con el panel de los días jueves. Está con nosotros Paula Poblete, secretaria general de Revolución Democrática. Normalmente está Rodrigo Checopar acá, que no viene hoy día. Está también Jorge Ramírez y Pancho Martorell, que son estables. Lorena Recabarren tampoco va a poder venir, así es que... ¿Y si te decís que Rodrigo era inestable? ¿Quién? Rodrigo Checopar. En algunas cosas. No, es muy estable. En algunas cosas es muy estable. No. Pero ese es lo que le pasa a alguien que no viene. Exacto. ¿Ah? Le da con el mocho. Vamos a subir al columpio un ratito. Vamos a subir al columpio total y absolutamente... A ver, veamos algunas de las cosas que están pasando. Hay cosas bien interesantes que están ocurriendo. Me dicen que viene una andanada de renuncia a la ADC bastante grande, sobre todo en el sector joven, post 35, digamos. Creo que además está lanzado esta suerte de solicitud de establecer contactos con el Frente Amplio por parte del equipo perdedor de la nueva mayoría o fuerza de mayoría, que ha habido todo tipo de discusión. Jorge Burgos se paró y dijo: no creo que haya nada que hacer en términos de sociedad con el Frente Amplio, no nos conviene. No sé si es que habla, yo supongo que él habla por él, porque hay una serie de otros personeros de la democracia cristiana que no miraron tan malo esto de tener algún tipo de entendimiento, por último, en el Parlamento al respecto, ya que hay una bancada bastante respetable del Frente Amplio. En el caso de la derecha, hay, y lo conversábamos con Francisco y Federico Llanón al principio, hay toda una iniciativa que aparentemente esta vez va a implementar la UDI que incluye incluso actualizar o modificar su declaración de principio, que creo que eso es también inevitable que pase. Se va a adecuar la derecha que va a estar en el gobierno a lo que es su verdadera dimensión transversal o más diversa hoy día, que es lo que era básicamente la histórica de dos partidos tutelares que disponían conjuntamente con los mandamases de cada partido, y el resto, bueno, se tenía que conformar con lo que recibieran. Así que hay un rebaraje de piezas bien interesante y que quizás sería bueno partir por el Frente Amplio. A ver, ¿estos cantos de sirena son cantos de sirena para que se acerquen o no, o hay algo serio en eso? Nosotros somos un proyecto distinto. Yo creo que es muy adelantado todavía pensar en alianzas o cosas así. Evidentemente nosotros estamos disponibles a conversar con todos los que quieran sumarse a un proyecto transformador. Vamos a estar en el Congreso, en el fondo, defendiendo eso, velando porque la retroexcavadora que pueda instalar Piñera para desmantelar los pocos derechos que ya hemos conquistado no lo logre, digamos, pero alianzas políticas más allá del Frente Amplio
por ahora no lo vemos, o sea, estamos nosotros de hecho naciendo, construyéndonos. Sí, ese es un punto. Entre otras cosas, tienen que hacer primero una alianza política entre ustedes mismos. Exactamente, fortalecerla. Y ver cómo se va a desarrollar Sí, internamente. Tienen figuras, gente que incluso no se conoce muy bien cuál va a ser el actuar de ellos en el Congreso. Pero yo creo que es impensable hoy no analizar la política general en Chile después de las elecciones, todo lo que pasó y además los cambios y además el hecho de que vamos a tener un nuevo gobierno. Eso obliga al rebaraje de todas las cartas, de todas las situaciones y además que vamos derecho al siglo XXII ya, aunque nos falta mucho, pero pensando en ese camino. Efectivamente hay cambios que tienen que producirse. La UDI, ese ayornamiento tiene que ver también con un resultado electoral, con otro partido que se ha ido alejando más progresivamente de la dictadura y con otro que está pisando fuerte, que es Evópoli, que viene con otros aires. Por lo tanto, se empezará no me dejé fuera a José Antonio Kast, mire que bueno, el único que pone tema hoy por hoy así, él va a ir ganando ese sector, pero lo van a tratar de ir reduciendo a eso. Por ello. Yo creo que viene un ataque contra José Antonio Kast por parte de los sectores más, yo te diría, más parecidos a él, de la UDI, que se va a dirimir de una de dos formas. O se sale gente a acompañar a José Antonio Kast en este movimiento que dice él que va a hacer una especie de Tea Party chileno, o queda aislado José Antonio Kast y no logra conformar una cosa que realmente pese, más allá de las declaraciones y palabras que él hace. Claro, y además generacionalmente yo creo que va a haber al existir un recambio en todos los partidos, esta entrada, irrupción del Frente Amplio, de Evópoli, de alguna manera lo demuestra. Vamos a tener nueva gente y vamos a tener también nueva gente interesada en política. El 2018 vamos a tener muchos movimientos nuevos, no solo sino en la sociedad civil, donde los jóvenes o alguna parte de la juventud se inscriba, o ya sea para pelear por la educación gratuita, para mantener ciertos derechos. Entonces todo eso hace este rebaraje y obviamente que la posición que van a tener frente al gobierno. Eso es fundamental, porque si esto fuera un sistema parlamentario, sería mucho más fácil que el Frente Amplio no tuviera esa postura de que vamos a ver, sino que tarde o temprano tendría que acudir con sus votos a cambiar el modelo, pero no lo es, pero sí tiene que acompañar y va a tener que estar ahí viendo las leyes. ¿Y qué va a hacer frente a eso? No puede ser un no permanente, un no rotundo a todo lo que venga del gobierno, ni tampoco puede quedar aislado con 20 votitos siempre en posiciones raras o anuladas, o ¿cómo se llama? O absteniéndose o no asistiendo o mirando para otro lado cuando nueva mayoría o ex nueva mayoría o lo que sea en el futuro tenga que negociar con el gobierno, que lo va a tener que hacer, y el gobierno va a tener que tender muchos puentes para llevar adelante su administración. Ahora, es sintomático, creo yo, en términos de la definición de la política de alianzas de cada partido político, el hecho de que haya tres partidos que yo creo que están atravesando un periodo de crisis, no sé si crisis profunda o menos profunda, pero crisis en último término, que son, por un lado, el Partido Comunista, la Democracia Cristiana y la UDI. Cubre todo el arco político. Yo creo que son tres. El PPD también. Son tres partidos que. Pero lo que pasa es que el PPD es un partido instrumental, nació así y nunca ha sido un partido doctrinario. Digamos, estos tres partidos sí son doctrinarios. Pero eso le está pasando la cuenta hoy día. Por lo mismo. Porque esta suerte de existir de acuerdo a la última opinión que tenga, le está pasando la cuenta. Pero deja ejemplificar con los tres casos que yo puse. En el caso del Partido Comunista se siente amenazado por el Frente Amplio. El Frente Amplio de algún modo logró penetrar en los espacios sociales que por definición habían sido tomados o capturados, no lo digo en el sentido peyorativo, sino que de algún modo cooptados por el Partido Comunista. Estoy hablando de las organizaciones de base sindical, Colegio de Profesores, la CUT, Centro de Alumnos, federaciones de estudiantes, etcétera. Y por lo tanto el Partido Comunista sabe, yo creo que si sigue por este camino de algún modo timonear hacia la izquierda desde el centro, él le deja una pista completamente abierta y ancha al Frente Amplio. Y por lo tanto, yo creo que ellos tienen que repensar su política de alianzas de manera tal de subsistir, pero también subsistir con una identidad, ¿cierto? Y una identidad que sea capaz de disputarle los espacios territoriales al Frente Amplio. Después la Democracia Cristiana
luego de una traumática última experiencia en el gobierno, donde de algún modo se subordinó a la izquierda, donde no tenía poder de agenda, donde tenía ministerio más bien de corte estético, porque en el fondo no tenía un peso específico político, nuevamente tiene que repensar si es que finalmente se queda en ese eje y por lo tanto sigue reduciendo su nivel de voto. Su nivel de votación es bien impresionante. La Democracia Cristiana ha perdido más de 1,5 millones de votos en la última década, mientras que hay una facción que dice que la Democracia Cristiana tiene que repensarse a sí misma a efectos tal de ser una suerte de partido instrumental o pivotal en el Congreso y que tiene que colaborar con el gobierno de Piñera. Yo creo que ahí hay dos definiciones por tomar. El caso de la UDI es quizás el más interesante porque la UDI también se siente amenazada por una derecha más renovada, más liberal en lo programático y lo valórico, que como es Evópoli, pero también se siente amenazada por el flanco derecho. Y ahí viene lo que tú mencionabas con José Antonio Kast. José Antonio Kast logró penetrar en dos ejes centrales de lo que eran las bases de la UDI en tanto orgánica, en tanto partido político, que es el voto de la derecha tradicional más conservadora pinochetista, donde ahí ha tenido una penetración bien interesante, y también ha entrado con fuerza en las juventudes gremialistas. En las juventudes gremialistas le hace el movimiento gremial de la Católica, de donde tradicionalmente surgían los liderazgos de la UDI, digamos. Y por lo tanto ahí ha logrado calar su mensaje. Y por otro lado, la UDI también siente cierta amenaza por lo que se implica en la figura de Manuel José Sandón, porque Manuel José Sandón interpela al electorado de la derecha popular, ese electorado que era más próximo a Longueira. Y yo creo que tras la salida de Longueira viene toda esta fase de confusión, de una suerte de nebulosa en la UDI, y yo creo que la discusión en torno a reactualizar o no la declaración de principios responde un poco más a esta situación de un poco confusión respecto de estas nuevas tendencias políticas. Y yo creo que con este cuadro de los tres partidos es ejemplificado como una radiografía general de que las fuerzas políticas tradicionales que representan culturas políticas súper ancladas en nuestra historia republicana reciente, como es la Democracia Cristiana, el Partido Comunista, que es un partido con una tradición política bien de larga data en Chile, y la UDI, que es el partido desde el 90 a la fecha, quizá el partido más relevante en términos de movilización de masas electorales, están atravesando periodos de confusión. Pero es bien distinta la forma de resolución, cuando estáis saliendo del gobierno a cuando estáis llegando. O sea, por cierto. Hay las velocidades y los modos van a ser completamente... Pero además yo creo que el PC viene leyendo hace tiempo ese cuadro y ese escenario. De hecho, en la decisión de ingresar a la nueva mayoría y buscar el camino electoral y enquistarse en el Congreso, tuvo esa razón, porque sabían que las bases ya no le respondían o no le estaban respondiendo en las organizaciones sociales y en los centros de estudiantes. De hecho, el PC venía creciendo desde que Gladys Marín fallece. El PC venía a paso lento, pero siempre creciendo electoralmente, y en esta elección no crece. El PC se estancó, digamos, en su representación parlamentaria, lo cual ya era un indicador. Pero su poder, antes de ingresar a la nueva mayoría, estaba en las calles, estaba en la movilización, estaba en la presión constante, y eso ellos veían que ya no... tenían que hacer mucho esfuerzo. Acuérdense, todas las elecciones sindicales eran muy reñidas, muy cuestionadas. Bueno, y ahora la CUT. Por eso, es decir, las tenían que ganar y después empezaron a perder lugares fundamentales. Sí, probablemente el lugar donde se nota más esto es en lo que eran las federaciones estudiantiles. Las federaciones estudiantiles hoy día... ¿Te acuerdas que en algún momento dado, Pancho, cuando estábamos en la revista Análisis, había crecido un 60% de organizaciones estudiantiles súper potentes que eran de demócrata cristiano? Jerko Ljubicic en la Chile, Tomás Jocelyn Holt en la FEUCA, en la Católica, que eran sucesos, otros tantos en otras partes. Hoy día no quedan uno. Los partidos tradicionales dejaron de tener esa vinculación con el sustento estudiantil que proveía juventud, que proveía un refresco y una renovación de cuadros. No hay. Nosotros tenemos federación en la Chile, en la Católica, en la UDP, en la Adolfo Ibáñez.
No, por eso te digo, han llegado otros movimientos, otros grupos y otras personas a configurar esto que siempre se estableció en algún momento dado como la base de lo que puede ser el semillero de un futuro. Ahora, lo que pasa es que también los partidos tradicionales no actualizaron su matriz ideológica, digamos, programática, y por lo tanto los jóvenes hoy día tienen unas coordenadas ideológicas muy distintas a las que representan estos cuerpos, digamos, tan ajenos a la juventud como son los partidos políticos. Hoy día la elección no se mueve en torno a los clivajes tradicionales, digamos. El triunfo de Piñera con un 64% no se explica por 54. 54. No se explica por un clivaje, digamos, tradicional a la luz de la cual nosotros, incluso los politólogos, siempre interpretamos la política chilena, que era el sí y el no, digamos, y cada vez eso es más difuso, y por lo tanto los partidos se ven en la necesidad de reactualizar, de repensarse a sí mismos, de reconectar con la ciudadanía, también de enfrentar los desafíos que impone una sociedad que es cada vez más líquida, que avanza, digamos, a tiempos desmedidos respecto de lo que los propios líderes políticos son capaces de planificar en el mediano y en el largo plazo. No, y ahí los partidos, es decir, los partidos tienen que jugar un rol de tratar de recuperar el debate, de las instancias internas que permitían que jóvenes se encantaran con ellos, y ese es el cuento. Es decir, ellos, ¿qué hicieron en estos últimos 25 años? Se cerraron, se acojonaron con los cargos. El disenso generalmente lo aplastaron, obligando a cuánta gente a retirarse, pero los que menos recibieron bola fueron los jóvenes. De hecho, los jóvenes eran cada vez más viejos. Acuérdense, no sé, la democracia cristiana, uno los veía, los presidentes de la Juventud Demócrata Cristiana, y tenían más años que yo. Bueno, un poco menos. Pero yo creo que también es importante decir que en el caso del Frente Amplio no es solo un recambio generacional, o sea, es indudable que hay mucha gente joven ahí, pero hay un proyecto diferente, y yo creo que fue lo más nítido en esta elección, el programa distintivo que tenía el Frente Amplio, Beatriz Sánchez, respecto de esta cosa media líquida e indefinida que tenía la nueva mayoría. O sea, nosotros venimos con ideas diferentes. Sí, Paula, pero yo ahí le diría que también aterricen un poco, porque ustedes tienen bastante menos votos que la Beatriz Sánchez. ¿Sí? A la hora de las decisiones internas también son partidos que las toman muy poco, donde la juventud generalmente no está participando o no se está encontrando todavía dentro de esas instancias. Creo que el camino por recorrer de Revolución Democrática, del Movimiento Autonomista y de otros del Frente Amplio es muy largo todavía. Sí, muy largo, porque efectivamente si uno ve los porcentajes son escasos. Cuando uno, no sé, las elecciones internas, la misma discusión del programa de Beatriz Sánchez, si participan 27.000 personas, que puede parecer mucho, pero a través de internet era muy fácil hacerlo, entonces pudo haber sido por eso, pero no es todavía como para decir es una fuerza que está presente y que tiene un gran trabajo por delante. Esta discusión se va a resolver o se va a despejar ahora muy luego a la luz de la definición respecto del acuerdo político que se logre fraguar en torno a la presidencia de la Cámara y del Senado, digamos, donde vamos a ver si existe una posibilidad de que la izquierda como bloque amplio, digamos, desde el Frente Amplio hasta la Democracia Cristiana, logren llegar a un acuerdo por establecer la presidencia de la Cámara, y vamos a ver, digamos, cómo todos estos discursos de disenso programático se aterrizan en la práctica, digamos, si son capaces. Yo creo que eso va a ser un punto de partida para ver si es que es posible o no pensar en un acuerdo amplio de la izquierda. Yo lo veo muy difícil. Porque por un lado el Frente Amplio está con el ímpetu muy arriba, tienen esa hambre en política que es necesaria, pero también a veces pasa la cuenta de apostar por el camino propio, y por otro lado la nueva mayoría también está confundida y todavía no hace su periodo de reflexión con altura de mira. La reflexión que hemos visto después de la derrota de Guillé es una reflexión muy superficial, donde en el fondo se reduce a reproches cruzados, y no hay una mirada un poco más profunda, un poco más densa respecto de
qué es lo que está pasando con la oferta programática de la nueva mayoría y también con el modo de hacer política de los cuadros tradicionales de la izquierda. Y por lo tanto yo veo con mucho escepticismo la posibilidad de que más allá de que se logre fraguar un acuerdo para presidir la Cámara o el Senado, para que en el fondo exista un bloque hegemónico de la izquierda que sea capaz de hacer contrapeso a una centro-derecha que sí muestra niveles de unidad que no se ven en la vereda al frente. Sí, ahora todo eso, convengamos, pasa por esos sedazos bien desagradables que hay en los comienzos de todo gobierno. Cómo los partidos salen reflejados en los gabinetes, cómo los partidos salen reflejados en los distintos puestos que nomina el presidente de la República, que son varios todavía, muchísimo. ¿Cuáles son las satisfacciones que se establecen en aquellos que reciben las bendiciones para ser, por ejemplo, las personas más expuestas, digamos, los voceros o el secretario general de la presidencia, que está en un rol extraordinariamente importante porque es el que linkea el gobierno central con el Parlamento, y muchas de esas cosas que están pendientes y que va a dejar pendiente este gobierno en términos de leyes que no ha podido terminar, también hay que tomar una decisión respecto a qué se hace con ellas, digamos. Y yo creo que van a haber decisiones bien interesantes. La del matrimonio igualitario, por ejemplo, creo que va a ser interesante ver cómo se va a administrar un proyecto de ley de ese tipo, o cómo va a ocurrir el tema de la gratuidad en los institutos profesionales, que también fue un tema de la segunda vuelta. Entonces, todavía hay bastante por ver de cómo se asenta el gobierno. No solamente porque no se conocen todas las caras que van a llegar, sino que además no se conoce la composición, la distribución y sobre todo los poderes que cada cual va a tener. Acuérdate lo que significó, por ejemplo, para Michelle Bachelet llegar con el 63%. Recién las primeras críticas vinieron después de Cabal. Si Cabal fue el gran impulsor de gente que salió del silencio para decir que en realidad no había leído la reforma y que pero si que no hubiese estado Cabal y con el peso que llevaba el arrastre, las presencias de Peña y Lillo, las presencias de Alberto Arena, las cosas que todas después dijeron que eran fenómenos que no habían sido consensuados o que no habían sido parte de una situación más analizada, en una de esas no hubiesen tenido el derrotero que tuvieron. Y ahora Sebastián Piñera va a tener que de alguna manera enfrentar una situación de ese tipo con lo que recibe. ¿Qué hace con lo que recibe? Sí, yo en todo caso, al revés de tu escepticismo, tengo bastante más confianza. Yo creo que lo primero es despejar porque hay ahí como una instalación de una idea que lo único que se está negociando es la presidencia de la Cámara, y la verdad es que nosotros somos súper conscientes de que lo que queremos es defender agenda, y eso implica estar en determinadas comisiones. Entonces todo este esfuerzo, y para que la gente lo sepa, o sea, la pega en el Congreso se hace en las comisiones, la incidencia política ocurre ahí. Por lo tanto, nuestro afán de hacer en el fondo una optimización lo más interesante del reglamento de la Cámara, porque esto es un asunto administrativo, tiene que ver con eso, con las ganas de poder incidir. Y evidentemente eso le lleva, obviamente, lo de la presidencia de la Cámara, pero nuestro objetivo está en poder llevar agendas interesantes para el Frente Amplio, como le dije antes, defender los derechos que ya hemos conquistado, y además también ser un contrapeso a este presidencialismo exacerbado que tenemos. Por lo tanto, ahí hay intereses lo suficientemente importantes como para que nosotros pongamos toda la voluntad posible para alcanzar una negociación exitosa. Bueno, vamos a seguir conversando de este tema en un ratito más cuando volvamos con el panel. No te separes de la 92.9. Ya regresamos con más opinión y debate en Combinación Clave. Quédate en la clave. Hora clave. 9 de la mañana.
59 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Elige atreverte. Elige lo que nunca has hecho. No temas a lo desconocido. Corre riesgos y enfrenta desafíos. La vida tiene pasión, emociones. Motívate. No te duermas. Elige energía. Elige la vida. Elige más. Hankook Baterías. Mucho más. Si tú eres de las que se preocupa de dar lo mejor a tu familia, la que da su receta por Facebook, la que da sin esperar nada a cambio, la que da ideas para el fin de semana, la que da consejos por WhatsApp, la que da orden y malcría, la que da permiso, la que da su hombro, la que da amor... Entonces, dale Manantial a tu familia, porque darles agua purificada les hace bien. Manantial no contiene cloro, es libre de sodio y es 100% pura. En Manantial, despachamos gratis toda la pureza y frescura que merece tu familia. Contáctanos al 600-427-2200 o solicítalo en manantial.com. Manantial es vida. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Ya estamos de vuelta con Combinación Clave por la 92.9. Usa el hashtag Combinación Clave y sé parte del panel. Estamos de vuelta en Combinación Clave con el panel de los días jueves. Francisco Martorell, Jorge Ramírez y hoy día está con nosotros Paula Poblete, secretaria general de Revolución Democrática. Es interesante los cambios de gobierno cuando te cambia ideológicamente una coalición. Porque tú tienes todo tipo de situaciones que uno advierte o puede advertir, así como por default. Entonces decir, mira, va a haber un recambio de una serie de personas en los empresas o estatutos o instituciones del Estado. Ya, ok. Va a haber una agenda de proyectos de ley que el Ejecutivo tiene potestad para mandar, que va a diferir sustancialmente de lo que venía. Es verdad. Un montón de cosas. Pero lo más entretenido, creo yo, que puede pasar es, y vuelvo al tema que creo es central, es los temas que están instalados, cómo se tratan, cómo se frenan, se paran, porque hay que hacer algo al respecto. Van a quedar un montón de cosas lanzadas. El tema del cambio constitucional lo podéis frenar, lo podéis parar, podéis hacerte el loco, digamos, ¿cierto? Pero está ahí. Y nosotros nos vamos a encargar de que... Y claro, va a haber bastante gente que va a atizar esa situación. Hay una inercia que hereda un gobierno que, por muchas ganas que tenga y muchas facultades que tiene, porque tienen todas las facultades del Ejecutivo, puede a veces ser difícil que logre cambiar el curso de esta situación. De alguna manera, algo así yo creo que entendió el presidente electo Sebastián Piñera cuando empezó a asumir una serie de temas entre primera y segunda vuelta que no tenían que ver con lo que él postulaba a la primera, digamos. Ahora, lo que hemos visto en términos de que el presidente se ha juntado con los ministros, una cuestión bien inédita, al menos yo no tengo recuerdo yo tampoco, fíjate, de que haya pasado. Hay mucha gente que lo critica, que encuentra que es un poquitito exagerado, pero... encuentro que en el fondo suma en términos de que hay agendas que son permanentes, digamos, que por más de que haya una diferencia desde una mirada distinta desde el punto de vista ideológico, programático, el gobierno de turno que esté va a tener que enfrentarla. Un buen ejemplo me parece que hoy día sale en un diario, el Mercurio, el tema de la ley de migraciones. Que la ley de migraciones es un caso bien emblemático porque el presidente Piñera presentó un proyecto del año 2013, si no me equivoco, que ese proyecto se tramitó en el Congreso, pero no avanzó en el trámite legislativo. Después este gobierno presentó, después de una postergación de años, digamos, estuvo 2 años sin presentar un proyecto y finalmente presenta un proyecto muy cuestionado, que generó mucho disenso interno,
visiones contrapuestas entre el Ministerio del Interior y Cancillería. Finalmente presenta el proyecto de ley, tampoco lo tramitan mucho, no se mueve, no tiene mayor dinamismo en la Cámara, y el proyecto de ley, por lo tanto, está ahí, y el gobierno entrante, el futuro gobierno de Sebastián Piñera, va a tener que tomar la decisión de si retomar este proyecto de ley ingresado por el Ejecutivo, por Michelle Bachelet, o revivir su mensaje presidencial anterior. Y ahí, en el fondo, hay que mirar términos de pragmatismo, decir cuál avanzó más, segundo término, cuáles son las diferencias de fondo. Lo curioso de este proyecto de ley, que yo los conozco ambos porque me tocó trabajar un poco el tema, es que hay bastante consenso entre ambos. Y por lo tanto, me parece en buena hora de que el gobierno entrante sea capaz de recoger lo que ya se ha avanzado, profundizar aquellos déficits o falencias, y también establecer, digamos, cambios o nuevas miradas a partir de la reposición de iniciativas legislativas nuevas. Pero me parece que un buen ejemplo de cómo desafíos futuros que se instalan con mucha rapidez, con mucha velocidad dentro de la discusión pública, a partir de los cuales no estábamos preparados, son capaces de generar una reacción de los actores políticos, y esa reacción es capaz de traspasarse como posta dentro de diferentes... Yo creo que todo eso, Jorge, Fernando, tiene que ver con el sello de un gobierno que no tiene mayoría parlamentaria. Y eso lo obliga, obviamente, a negociar y a conversar y a tomar muchas cosas que están, proponer nuevas y aceptar de los programas de los otros. Si no, esto no funciona. Y eso lo sabe Piñera. Y lo inédito de estas reuniones con los ministros tiene que ver con eso. Esto no... En un gobierno de 4 años ya sabemos que o deja echa algunos anzuelos ahí para que agarre algo que lo haga el otro gobierno, pero tiene que cumplirle también al gobierno que se va. No queda otra. Entonces, si todo cambia, y es un poco lo que le pasó a Bachelet en su momento, cuando tuvo esta mayoría parlamentaria que le permitía avanzar un poco más rápido, y dijo, miércoles, entonces vamos con todos los proyectos de reforma fuertes, estructurales de la sociedad chilena. Claro, algunos no habían leído, sabemos, el programa, y se habían embarcado y después se dieron cuenta, y ahí se le acabó la mayoría que tenía. Pero Piñera está obligado, es decir, el sistema político lo está obligando a tener una mirada mucho más centrista que quizás quisiera en lo económico, en lo social y en lo valórico, entre comillas. También va a tener que hacer concesiones, matrimonio igualitario. Hay cosas que... caramelitos. Que el presidente electo Sebastián Piñera, a pesar de que ha dicho una y otra vez que él cree en que el matrimonio entre un hombre y una mujer, va a llevar adelante y va a sacar la ley de matrimonio igualitario. Obvio. Lo va a hacer. Y le va a dar urticaria a la UDI. Sí, pero lo va a hacer, también le dio urticaria a cerrar el penal Cordillera. Sí. Y eso es lo interesante, que finalmente, con todos los costos que pudo haber tenido el primer gobierno de Piñera, finalmente la instalación en la agenda pública actual y futura de temas como gratuidad o derecho universal a la educación, el tema de la Asamblea Constituyente, una nueva constitución, son temas que se instalan precisamente a propósito de que está Piñera en el gobierno y se levantan los movimientos sociales. O sea, claro, pero en ese caso yo creo que Piñera lo que va a tratar de evitar son las incertidumbres. Él, como buen inversionista y empresario, sabe que el país, viviendo en incertidumbre permanente, esto de un cambio constitucional, que él no lo va a hacer en estos 4 años, le genera un ruido que le impide el crecimiento al que aspira. Entonces, todo lo que sea incertidumbre va a tratar de borrarlo, obviamente. Va a tratar de atacar efectivamente las cosas que puede sacar rápidamente y que le interesan: ordenar la reforma tributaria, el tema del Sename, como lo planteaste tú en algún momento, ordenar todo lo que tenga que ver mucho con la administración y ceder en algunos aspectos para darle caramelito a esta oposición, que necesita también tener logros en estos 4 años para que no se le convierta en una de esas oposiciones que no dan ni la sal ni el agua. Sí, hay un punto que me parece súper importante, porque todos nosotros estamos viendo cómo va Sebastián Piñera como presidente electo a conformar su gabinete o a mirar el futuro de la... Hay otro factor que me imagino el presidente electo tiene que haber pensado muchísimo en estos días, y que tiene que ver con lo que no está dispuesto a repetir.
no solamente lo que va a hacer, sino que lo que no está dispuesto a repetir. Yo creo que toda esa lógica del 24/7, los excelentes, lo tecnocrático. Pero hay una cosa que se ha hablado poco. Algún tuitero me acuerdo que lo puso ayer o anteayer, y yo recordé y empecé a sacar números y fueron muchos. Jorge quizás me puede ayudar. Hubo un problema muy serio, a mi modo de ver, que es en un gobierno, cuando tú convocas gente del ámbito privado a el sector público, gente en general joven era, y que al cabo de un año, cuando ya tenía los conocimientos, tenía las cosas que conocía, salía, renunciaba y se iba al sector privado de vuelta en la mitad del primer año o año y medio de gobierno, dejando un déficit al presidente en respecto de la persona que llevó, y básicamente esa persona volviendo al sector privado con los conocimientos de haber sido regulador del asunto. Pasó con montones de mandos medios jóvenes en el primer gobierno. Yo tengo la impresión de que eso, yo creo que el presidente electo lo va a cuidar de nuevo. Esto que se empiece al cabo de un año y medio a desgajar el grupo de mando medio, técnico sobre todo, es que pasó muy fuerte. No, yo creo que le hizo daño. Hizo mucho daño, y yo creo que tampoco hay excusa para repetirlo, porque la opción vocacional, por decirlo así, ya está resuelta. Porque el argumento de muchas de esas personas era que no conocían el Estado, que fueron de algún modo a ver de qué se trataba esto. Que no les gustó mucho. Que no les gustó, y por lo tanto volvían al sector privado. Y por lo tanto yo creo que eso ya está resuelto, en el sentido de que las personas que estén dispuestas a ser servidores públicos tienen que serlo, digamos, a fondo y jugados con un proyecto. Ahora, la ventaja es que también este es un proyecto que dada como está la base política hoy en día, el nivel de fragmentación que uno mira a la izquierda, y si Sebastián Piñera es capaz de sostener este discurso de la unidad, de mayor moderación que se vio en la segunda vuelta, hay una perspectiva bien interesante de por qué no permanecer 8 años, o sea, un proyecto más de mediano plazo. Y por lo tanto, en ese sentido, me parece que es más atractivo para los cuadros jóvenes pensar en una apuesta de incursionar en el sector público, ya no a modo de decisión vocacional, sino que como una opción preferente por el servicio público, digamos, y por contribuir desde el Estado a generar mejores políticas públicas. También eso subsana cierto trauma de la derecha con el tema del Estado, digamos, en el fondo como... Pero hay una decepción. Yo me acuerdo de la primera campaña de Piñera, que estaba este grupo Tantauco, y poco menos que se hablaba de un ejército de renovación de cuadros en el Estado, y hubo un montón de reparticiones que ni siquiera pudieron llenar, o sea... Bueno, pero hoy día, por ejemplo, a mí me tocó trabajar en el programa, en 3 comisiones, en las comisiones, que eran cerca de 13, hubo más de 1.000 profesionales trabajando. Sí, lo que yo digo, es que cuando un gobierno llega, cualquiera el signo sea, y tiene capacidad y facultades para nombrar a centenares de personas, una de las cosas que, sobre todo cuando ese gobierno es de derecha, tiene la oportunidad de hacer es introducir a gente que ha solamente mirado el país sobre la base de una tecnocracia desde el punto del ámbito privado y qué sé yo, y la maximización de utilidad, de meterla en el sector público, generar polos de atención a algo que es inevitable y que, quiera les guste o no les guste, va a estar siempre presente, que es el gobierno. Y esa situación yo creo que falló Sebastián Piñera en gran medida, porque la gente entró y, como tú muy bien decías, lo miraron un rato, no les gustó y ya, se fueron de vuelta. Pero también hay experiencias exitosas. Nosotros hicimos el catastro, digamos, de los parlamentarios, por ejemplo, de la Cámara de Diputados electos en esta última elección de Chile Vamos. 1/4 de estos nuevos parlamentarios fueron funcionarios de gobierno de Sebastián Piñera. O sea, gente que no tenía trayectorias políticas, digamos, desde los partidos, sino que fueron gente que fue intendente, seremi, jefes regionales de servicio, y que se encantaron con la política, y desde ahí de algún modo viene una plataforma interesante para después perfilar una carrera, y con relativo éxito. No es menor, digamos, que 1/4, digamos, 1 cada 4 de los diputados electos, de los diputados no electos de Chile Vamos, hayan sido funcionarios de gobierno.
da cuenta también de que el gobierno deja aprendizaje y marca trayectorias de vida también. Es una experiencia vital interesante. Yo nunca he trabajado en el gobierno, pero las personas que sí lo han hecho cuentan de que de verdad es un trabajo distinto. No es como trabajar, digamos, en una empresa como cada quien se cambia cada 2 años. Por eso muchos colapsaban, justamente porque las características son distintas. Tú mandas un memo en una empresa, te obedecen en tu calidad de gerente general y aquí tienes que negociar y conciliar un montón de cosas. Pero hay 2 elementos que a mí me llama la atención respecto a lo que va a pasar y un poco lo planteaste tú. Uno es las expectativas. Hoy las expectativas con esto de los tiempos mejores, si uno conversa con cualquier persona que votó, que conforma ese 54%, está muy convencida de que el 2018, 2019, 2020, 2021 va a ser su año. Si tiene pega, va a encontrar mejor pega. Si es que gana tantas lucas, va a ganar más lucas. Es decir, como que las expectativas hoy día son muy altas. Ahora, afortunadamente eso va asociado a un ciclo de la economía, con un dólar, va con un cobre que sube como la espuma, que puede ayudar. Y lo otro es el tema de esto del gobierno los 8 años. Y más. Ayer Cristian Monkever habló de 3 periodos, me parece. Queremos estar 3 periodos por lo menos, es decir, 12 años. Para eso... Sí, con ese planteo, además de las expectativas, se abre el tema de la sucesión. Y el tema de la sucesión va a ser algo que va a complicar, porque ahí hay mucha tensión. De hecho, Francisco Chaguán salió hace unos días a decir, creo que es apresurado empezar a hablar de candidaturas presidenciales, porque los cast están desatados, o Sandón está desatado. Es un actor interesado. Los ministros que van a entrar cada... Harto bueno, como figura de Renovación Nacional, yo te diría que de las personas que creo yo que tienen desde el punto de vista de su relación con su público y sus votantes, Pancho Chaguán tiene probablemente el mayor apoyo, uno de los mayores apoyos. Y creo que va a ser lejos uno de los senadores más leales que va a tener Piñera, a pesar de su interés, obviamente, en algún momento ser candidato. Y en ese marco creo que son tensiones fuertes, ¿no? ¿Cierto? Ahora eso tiene una contracara, yo creo que... Y además los ministros y los intendentes. Hay mucha ansiedad. Yo creo que ese concepto es interesante. Hay ansiedad por parte de la ciudadanía, pero también cierta ansiedad en algunos líderes políticos que ya ven en el fondo la carrera presidencial del 2020 desatada, digamos. Y yo creo que eso también implica riesgos, porque los liderazgos, la popularidad hay que saber administrarla, y los liderazgos también. En política hay que saber bailar con los tiempos, a veces no hay que acelerarse. Mira tú lo que pasó en Colombia, porque a mí me gusta mucho mirar la política en América Latina, y particularmente Colombia, que es un caso interesante, porque en Colombia es un país donde ha gobernado la derecha, digamos, los últimos 15 años, 20 años. Y hoy día los 2 candidatos que están más empinados en la encuesta son de izquierda, digamos. Un matemático que viene como del tronco de Antanas Mockus, de este Partido Verde, y otro candidato más socialdemócrata. Y el partido de Santos no ha sido capaz de perfilar a un líder. Y ahí tú tienes caso contrario, digamos, un proyecto de derecha que, claro, ha ido cambiando, ha ido mutando. Uribe no es lo mismo que Santos, pero que se instaló por 15 años en el gobierno y que después tampoco es capaz de reactualizarse. Yo creo que la política da mucha sorpresa y es interesante jugar a la apuesta de los 8 años en términos de diseño político. Pero tratar de esa ansiedad siempre hay que saber administrarla, porque también la ciudadanía resiente el hecho de que digan, oye, mira, estos gallos ya ganaron y se creen dueños del poder por 8 años. La ciudadanía hoy día es muy jodida, es muy escéptica, y hay que saber leerla, interpretarla. Oye, hay otro factor que lo podríamos llamar de la siguiente manera: los sucesos improbables pero de alto impacto. Hoy, a raíz justamente de la presencia de las redes sociales, un evento que suceda en una determinada instancia tiene una capacidad de afectar la imagen, de afectar un gobierno, afectar una candidatura, como no la tenía hace 25 años o 30 años cuando partió la nueva democracia. No tenías esa capacidad de golpear tan fuertemente a una persona o a un partido o a una coalición sobre la base de eventos específicos que no eran los deseados o que eran súbitos o que aparecían de repente.
eso llegó aquí para quedarse y lo más probable es que tienda... Bueno, la primera prueba en ese sentido es la fase de nombramiento de autoridades. Sí, claro. O sea, yo me acuerdo como si fuera ayer, yo estaba de vacaciones y Michelle Bachelet nombró subsecretario y empezaron a caer los y caían subsecretarios cada 2 días. Primero cayó la subsecretaria de Educación, claro, por el tema de la OTEC o la ATE, no me acuerdo cuál es la sigla, porque prestaba servicio a colegios particulares subvencionados que lucraban. Ese era el punto. Después cae... La subsecretaria de Defensa. Claro, por un tema de parentesco, que era bien inadmisible a mi modo de ver. Y después cae un subsecretario de Bienes Nacionales porque había acosado a una niña en el metro, digamos. Y era súper impresionante. Y todo por Twitter. O sea, hay gente que Google, una operación tan simple como googlear un nombre. Bueno, ayer Mario Desbordes dijo, estamos googleando a los postulantes. Viéndoles todo el prontuario. Sí, yo por lo mismo no tengo la misma sensación que tú de que la gente cree que ahora se vienen, o sea, que ese tiempos mejores se traduce en algo tan concreto como mejor pega, más sueldo. Obviamente uno tiene un círculo cerrado, digamos, pero no tengo la impresión porque precisamente han sido más cautos en la expectativa. Yo creo que la campaña del terror fue súper fuerte y por lo tanto la expectativa más bien es como, ok, nos salvamos, digamos, o sea, como ya no se instala el chavismo en Chile y seguimos tranquilos, pero expectativas tan altas yo creo que no han generado precisamente, salvo esta cosa de los 8 años, que también pienso que evidentemente a nivel de diseño estratégico es súper inteligente, pero esa es como la única expectativa yo creo que han instalado como fuerte, pero se están cuidando porque claramente la gestión pasada le rebotó en la cara la cantidad de expectativas que generaron. Ahora les va a tocar diseñar el censo de nuevo. El siguiente censo se aplica en la próxima administración, pero todo el diseño preparatorio lo hace Piñera de nuevo. Entonces, yo espero que esta vez no... Hay cosas interesantes también desde el punto de vista de casi de la administración pública o las lógicas internas del gobierno. Hoy día hay muchas autoridades de directores de servicio que son nombrados por alta dirección pública. Sí. Y que no son pocos. El presidente puede remover algunos, pero son un número bien acotados. Y por lo tanto, se puede dar el escenario de que gente que llegó por ADP y que tengan alguna sintonía con el actual gobierno decida permanecer. Y por lo tanto, son no sé, el fiscal nacional económico, son gente de ese perfil que tienen un puesto muy clave, muy relevante desde el punto de vista de la toma de decisiones dentro del Estado, y que el desafío es cómo tú convives con gente que quizás no comparte tu línea ideológica o programática, pero sí son personas muy calificadas y muy competentes. Yo creo que eso es bueno para Chile. O sea, en el fondo vayamos internalizando la lógica de que el Estado no es un botín y que tú no puedes apropiarte de él y sacar a todos tu adversario cuando gana el gobierno y hacer una suerte de tabula rasa, sino que hay elementos de continuidad y también de cambio, y que la lógica de un buen gobierno es que sea capaz de equilibrar ambas dimensiones. Sí, yo creo que va a ser un momento, sobre todo el primer año, que es los 2 primeros años van a ser tremendamente interesantes porque son 2 años en que... Limpio de procesos electorales. Exactamente. Por lo tanto, si lo llevamos esto a niveles de las personas que gobiernan, el presidente es el momento en que está más libre de presión. No tiene la presión de los partidos, no tiene la presión de la siguiente elección municipal, de tener que rendirle pleitesía a determinados caciques partidarios para que coloquen a sus figuras en una planilla parlamentaria. Y por lo tanto, esos 2 primeros años, sobre todo la mitad del 1 y todo el segundo año, es donde tú puedes generar efectivamente las ideas que tú quieres transmitir. A partir del tercer año ya se te empieza a enredar la madeja de una manera brutal, porque tienes que el secretario regional ministerial del Ministerio del Interior empieza a pensar en cómo, en la municipal. Y este año hay elección de gobernadores regionales. Además que va a ser muy importante porque en el peso electoral del ahora intendente, ahora gobernador regional. Ahí están poniendo muchas fichas. Claro, y hay muchos recursos también en juego. En el fondo. Los fondos regionales van a depender de esta autoridad en buena parte, y hay un control territorial bien tremendo que los partidos lo saben, y por lo tanto van a apostar con todo a esa elección. Por lo tanto, lo que Sebastián Piñera quiera hacer de fondo, de medular, de
de profundidad en sus actos, lo vamos a tener que ver en el primer año y medio. Ahí tira y se juega, independientemente de las tonteritas, de las promesas en los primeros 100 días. No, me estoy refiriendo a un año y medio donde no tiene todavía presión y por lo tanto él puede gobernar relativamente como él quiere gobernar. Después ya los presidentes, todos, por muy choritos que sean, tienen que conceder un montón de cosas. Y se le empiezan a ir ministros que van a ser candidatos parlamentarios y las cosas que eventualmente pasen tienen un impacto mucho mayor porque están todos apuntando a eso y se producen las desviaciones de las lealtades básicas porque resulta que todos al final, tarde o temprano, o conspiran contra el gobierno de alguna manera o dicen que lo necesitan hacer mejor y por lo tanto hay un entrevero ahí a partir del tercer año. Ahora yo creo que hay elementos de aprendizaje que van a jugar muy a favor en el caso de Sebastián Piñera y su futuro gobierno. El tema de la ansiedad respecto de la popularidad yo creo que es un elemento que ahora se da un poco por descontado, en el sentido de que también la experiencia latinoamericana y mundial muestra de que hoy día cada vez los presidentes tienen sus periodos de luna de miel, que son los primeros 3 meses, cuando entran en el nuevo gobierno, que es cada vez más corto. Hoy día la norma es tener presidente con niveles de aprobación en torno al 30-40% y por lo tanto lo que antes para Piñera podría haber significado un cierto elemento de desesperación en el sentido de que por qué la gente me desaprueba, hoy día es la norma y por lo tanto tampoco es una variable de constreñimiento a la acción gubernamental tan relevante y por lo tanto yo creo que también es bueno para la política que los presidentes dejen de ser de algún modo reactivo a este termómetro de la popularidad que son las encuestas. Yo creo que también es bueno porque permite instalar agendas genuinas. Pero si la aprobación la mide CADEM, está asegurado con 50% durante todo el periodo. Claro. Bueno, ese es otro tema. Yo creo que sería bueno diversificar. El tema de la encuesta es otro tema. Diversificar la fuente de información en materia de encuesta yo creo que sería bueno porque obviamente que la experiencia a la luz de lo que fue la elección presidencial que generó efectos no esperados y en tanto en la centro derecha como en el Frente Amplio, digamos. O sea, sí, claro. Yo creo que el nivel de afectación fue bastante similar. Que si tenemos, obviamente, mediciones, y de esas mediciones son tan importantes en la decisión política, es fundamental que si hay un error, porque generalmente puede ser por error muestral, puede ser porque la sociedad está mintiéndole a los encuestadores, por lo menos que se equivoquen de distintos sectores, pero cuando se equivocan las encuestas de un sector, la desconfianza es mayor. Entonces yo creo que lo que tú apuntas es real, es decir, acá urge que haya nuevas encuestas que se metan y que no representen solo al sector de la centro derecha. Agradecemos a Jorge Ramírez, a Francisco Martorell y a Patricia Paulete. Paula Paulete, perdón. Otra es la ministra, ex-ministra y la mamá de Pirincho Navarrete. Exacto. Pero Pablo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy día. Feliz año nuevo en Sheraton Santiago, noche de bohemia porteña, de milonga y tango. Será la puesta en escena que Hotel Sheraton tiene preparado para recibir a los visitantes. Entre los atractivos habrá sorpresas con shows en vivo, fiesta bailable, DJ, bar abierto, cena, cotillón, los ya tradicionales fuegos artificiales y mucho más. Para más información sobre estas actividades, visite www.sheratonsantiago.com o las redes sociales www.facebook.com/SheratonSantiago y @SheratonSCL en Twitter e Instagram. Si su pasión es la naturaleza y el turismo, si le gustan las actividades al aire libre, estudie Ingeniería en Administración de Empresas de Turismo en la Naturaleza en Instituto Profesional Vertical. Conozca más en www.institutovertical.cl o visítelos en Avenida Ejército 27 a pasos del Metro Los Héroes. Instituto Profesional Vertical, admisión 2018, profesionales de la naturaleza. Casa Mía es una residencia privada ubicada en el corazón de Providencia. Ofrece departamentos especialmente diseñados para la comodidad y relajo de los adultos mayores, todo en el contexto de un entorno familiar cálido y de respeto a los gustos, hábitos y valores de los adultos mayores y sus familias. Para más información, ingresar a www.residenciacasamia.cl. Casa Mía se viene a vivir. Volvemos en un ratito. Conéctate a la web. Y sigue el debate por Twitter en @Radio La Clave. Ya vuelve Combinación Clave, solo por